Mm. Y pasaría que te digo, sí, sí, está, qué frío. Y que tú estás con energía porque tú eres niño, pues yo ya, pasan los años, vos estoy como policía. Mm. Ok, chicos, sigamos la clase de hoy día, ya la última clase ya. A ver, chicos, el día de hoy nos toca ver algo muy importante referente a la historia del Perú y bueno, para los que están de otros países, ¿no? Bienvenidos, ¿ya? Van a conocer un poco más de nuestra historia, porque somos un país como somos, ¿no? Democráticos, tolerantes. Veamos, veamos, veamos. Listo. Ok, muy bien. La semana pasada vimos sobre la corriente libertadora del sur que estaba dado por San Martín, su protectorado, cómo se inició, el por qué se tuvo que retirar, la entrevista que tuvo con Bolívar, que no fue algo que ayudó mucho, el inicio de los gobiernos, ¿no? Los primeros gobiernos que tuvo el Perú como ya como país independiente. Y entremos a lo que es la corriente libertadora del norte que está dado por Bolívar en el Perú. Gobierno de Torre Tagle. El Congreso del 6 de enero, de 6 de agosto de 1823 eligió presidente de la República al Marqués de Torre Tagle, destituyendo a Ribagüero, quien desconociendo este mandato supremo se mantuvo rebelde en el norte. El Congreso envió una comisión especial compuesta por Olmedo y Sánchez Carrión para invitar a Bolívar a venir al Perú ante el vacío político y el caos que generaba la amenaza realista a la independencia. Bolívar llegó el 1 de septiembre al Perú en 1823 en el puerto del Callao, precedido de su fama de haber independizado la actual Venezuela, Colombia y Ecuador tras las batallas de Carabobo, Bocabaya y Pichincha, respectivamente. Sobre la base de dichos territorios, había creado el Gran Estado y dominado la Gran Colombia. El 2 de septiembre, el Congreso Nacional le otorgó a Bolívar la suprema autoridad militar de toda la República y hacer la guerra con el título de Libertador. Constitución de 1823. El Congreso aprobó la primera constitución de nuestra historia el 12 de noviembre de 1823, la cual era el pensamiento liberal republicano. En ella se notan las ideas de Faustino Sánchez Carrión. Es por eso que la historia reconoce a este precursor como el padre de la República del Perú. Se instituye en ella la presidencia por 4 años y elección por el Congreso, prohibiéndose la reelección para el periodo siguiente, considerada como una imitación casi fiel de la Constitución francesa y avanzada socialmente, pero inaplicable para la época. No llegó a regir debido a las amplias facultades que confirió el Congreso a Bolívar. ¿De acuerdo? Entonces, un poco que en ese aspecto, este, en ese aspecto, como que cambió la situación, ¿no? Bien, eso referente a lo que es, como el año 1923 se da la primera constitución el 12 de noviembre, dado un poco que se daban muchas normas como la no reelección, tanto para el Congreso como para el presidente, eran 4 años de gobierno, 4 años de gobierno.
No. El audio, por favor. El audio. Mira, ¿De acuerdo? Congreso, todo ello. Como que se dio ese trayecto. Ok, sigamos. Vamos con las conspiraciones peruanas. Hubo ciertas conspiraciones. Una de ellas fue por Ridagüero, que recordemos que cuando Torre Tagle asumió el mando, Ridagüero se fue al norte en contra de lo que había pasado. Agüero, conocedor de los amplios poderes concedidos a Bolívar y consciente de su minúsculo poderío militar, se dirigió al virrey La Serna, proponiéndole un artimicio de 18 meses para arreglar definitivamente la cuestión con España y proponerle llevar adelante el plan Munchauco, es decir, constituir el reino de Perú bajo el trono de un príncipe español. El gobierno precedido por la Serna de igualdad de españoles y peruanos, Bolívar se enteró de estas comunicaciones y decreta el fusilamiento de Ribagüero. Finalmente, Ribagüero fue tomado preso por el coronel Gutiérrez de la Puente, quien debido a su gran amistad lo dejó huir a Ridagüero y se retiró al exilio. Mira, mira cómo es la historia, es decir, como que manda al que era el amigo, ¿no? Y obviamente el amigo le dice, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer eso porque tú, nos conocemos y mejor es que tú te vayas y desaparezcas. Lo dejó huir y se fue totalmente al exilio, ¿no? Pero ya anteriormente ahora había conversado con la Serna para que haya un reinado en el Perú dado por un príncipe en el Perú y obviamente de esa manera se saque esa idea republicana que tenía, ¿no? Torre Tagle, pues seriamente, posiblemente José Bernardo de la Torre Tagle, en febrero de 1824, también traicionó la causa patriota a centrar las conversaciones con Cántera. Así, se desprende de su manifiesto el 6 de marzo de 1824. De la unión sincera de peruanos y españoles, todo bien debe esperarse. De Bolívar, la desolación y la muerte. Torre Tal y Ribagüero preferían una transacción con los realistas antes de someterse a la autoridad de Bolívar. Es decir, que como que Bolívar ya tenía ciertas ideas, ciertas cosas dadas por ellos, ¿no? Como que se daban ciertos puntos o detalles referente a que ellos ya veían algo de Bolívar en ese instante. Vamos con las campañas finales. Bolívar en Pativilca. Encontrándose Bolívar en su cuartel general en Pativilca, tuvo conocimiento de la toma de de los castillos del Callao por los realistas y de la participación traidora de los altos jefes, entre los que se encontraba Torre Tagle y los demás miembros del gobierno. El Libertador tuvo sumo cuidado en la formación de este ejército a cuyos miembros les inyectó principalmente disciplina y el manejo de las armas. Gracias a los esfuerzos patrióticos se levantó un ejército de 9.000 hombres. En marzo de 1824, Bolívar traslada su cuartel general a Trujillo y nombra como secretario general a Justino Sánchez Carrión con 3 meses de preparación. Dejaba todo listo la marcha hacia el enemigo en Junín y Ayacucho. La batalla de Junín, que fue en este mes de enero, de junio, ya estamos cerca a conmemorar un recuerdo a lo que pasó ese 6 de junio, ¿no? Donde están los húsares de Junín. Para junio de 1824, las tropas patriotas empezaron a la persecución de las tropas realistas, acontanadas en el Valle de Mantaro. Ellos eran apoyados por los guerrilleros de Mariscal Miller. El 2 de agosto, Bolívar arengó a sus tropas con la siguiente proclama: soldados, vais a completar las obras más grandes que el cielo ha encargado a los hombres, la de salvar a un pueblo entero de la esclavitud. El Perú y la América, todos lo guardan de vosotros la paz. Vosotros sois invencibles. El 6 de agosto de 1894, la caballería patriota, al mando del argentino Mariano Necochea, se enfrentó a la tropa realista comandada por José Cantera. La batalla se desarrolló con puro sable, por ello es llamada la batalla sin humo o batalla de los sables.
Las tropas patrióticas lograron derrotar a los realistas gracias al apoyo dado por los USA del Perú, comandada por Isidro Suárez, quienes intervinieron a una orden de Rauschwitz. Esta batalla solo duró 45 minutos. Los realistas derrotados se retiraron. La batalla de Ayacucho, 9 de diciembre de 1824, es el año siguiente. Luego del triunfo patriota, la fuerza realista comandada por el virrey La Serna se concentraron en Ayacucho, hasta donde se acudieron las fuerzas patriotas. Ambas fuerzas chocaron en las pampas de la Crina, en las faldas del cerro Condocuca. A pesar de la desigualdad de contingentes, los realistas cuentan con 9.310 hombres y 14 piezas de artillería, mientras que los patriotas solo tenían 5.780 hombres con una sola pieza de artillería. El comandante supremo de los patriotas fue José Antonio de Sucre y de los realistas Canteras y el virrey La Serna. Antes de empezar la batalla, Sucre arengó a sus soldados con las siguientes palabras: soldados, de los esfuerzos de hoy dependen de la suerte de América del Sur. Otro día de gloria va a coronar vuestra admirable constancia. La batalla empezó en la mañana y la lucha fue sangrienta y las tropas patrióticas fueron reforzadas por los montoneros. Los realistas se sintieron sorprendidos y empezaron a perder posiciones. Incluso se llegó a capturar al virrey y la batalla finalizó con un gran triunfo patriota. Posteriormente se firmó la capitulación de Ayacucho. Se firmó después de la batalla de Ayacucho y por los patriotas firmó el mariscal Sucre y por los realistas Cantera. Los acuerdos fueron los siguientes: España reconoce la independencia de América y el Perú, la entrega de las plazas realistas a las autoridades peruanas. Perú pagaría una indemnización de guerra a España. Se respetaría los rangos y los privilegios de los oficiales españoles. Perú pagará los gastos de retorno a los españoles a su país. Oposición a la capitulación. Ah, y acá, antes de entrar a la oposición de la capitulación, es donde hoy en día, hasta la actualidad, se dice muchas cosas, ¿no? Se dice, oye, ¿cómo es posible que si yo gano, yo tengo que pagar tu retirada? Uno, que yo tengo que respetar tus rangos. Es decir, no, es decir, si perdiste, ya deja, es cuando, por ejemplo, tú te vas a una empresa y obviamente al momento de que te van ascendiendo, obviamente ya tú dejas de ser, obviamente, coordinador o jefe y dejas a ser ya parte de la planilla de como trabajador. Y el nuevo sería, pues, el nuevo supervisor o el nuevo jefe, ¿no? Si bien es cierto, tendrás experiencia, pero ya dejas de hacer ese, ya tienes, dejas ese cargo, ese rango. Pasa que lo mismo, si perdiste, pero como que sus rangos los mantienes, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? Te vamos a pagar, si todavía, muy aparte que se le va a pagar el gasto de retorno, se le va a pagar la indemnización de la guerra a España. Es decir, cosillas por ahí que como que muchos hoy en día la autoridad dice, ¿por qué se tuvo que hacer eso? ¿Cuál fue la idea? ¿Y a quiénes echan culpa de eso? A lo que es el mando de Bolívar, ¿no? Como que Bolívar no pensó o aceptó tal cosa sin haberlo primero pensado, ¿no? Igualmente fue la de Sucre también, ¿no? Oposición a la capitulación. Último realista. A pesar del carácter definitivo de ese documento, algunos oficiales españoles se negaron a reconocer su validez, argumentando que no fue firmado por el rey La Serna. El primero de ellos fue Olañeta, quien resistió en el Alto Perú hasta el abril de 1925. El segundo fue Rodil, apuntanado en el Real Felipe en el Callao, quien tardó en aceptar la imposibilidad de recibir ayuda española rehusó entregar la fortaleza que debió ser sometida por Bolívar en un sangriento sitio que acabó con la rendición realista el 23 de enero de 1826. A Rodil solo lo acompañaba 400 de los más de 2.000 soldados que iniciaron con él la ocupación. El Perú había quedado libre de la dominación española. En la batalla de Ayacucho también había presencia de indígenas, fieles a la causa española, a quienes el virrey había dado órdenes para que no dejaran escapar patriotas en fuga. Es decir, había personas, como siempre, ¿no? Como en todo país, ¿no? Que están a favor y en contra de alguna idea y tienen un pensamiento, ¿no? Entonces, cosas que ahí
obviamente es parte de la historia, es parte de lo que va a pasar, ¿no? Que lo que va a ocurrir. ¿Bien? Ok. A ver, chicos, 10 minutos, 10 minutos solamente lo que es retroalimentación, nada más esos 4 puntos, nada más. Igualmente me lo mandan a mi WhatsApp, ¿ya? Para poderlo revisar. ¿Está claro? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profesor. Comiencen a trabajar. Vayan enviando, chicos, lo de la retroalimentación. Es para ahorita, no es una tarea, es para que estén avanzando ahora.
Ok, chicos, muy bien. A ver, voy a compartir. Ahora vamos a ver un video referente al tema, pero primero voy a tomar la asistencia. Voy a tomar la asistencia de mi novio, porque lo que estoy viendo acá. ah, Luego del fracaso de compartir, a ver. Listo. Ok, chicos, así atentos, comenzamos, va. Luego del fracaso que significó la campaña de puertos intermedios para las fuerzas patriotas, Rivagüero, en su obstinación por mantenerse en el poder, buscaría un acercamiento con la Serna, a fin de negociar directamente con España. La respuesta de la Serna no se debía esperar, mas esta no llegaría a las manos de Rivagüero, sino a las del mismo Simón Bolívar, descubriéndose así sus intenciones de entregar el gobierno a la un virrey del Perú, siendo por ello apresado el 25 de noviembre de 1823 y deportado a Europa, pese a la orden de fusilamiento en su contra dictaminada por Torretal. Proyecto Panaca presenta Independencia del Perú, capítulo final, la corriente libertadora del norte. Establecidas las bases republicanas de la Constitución redactada por Faustino Sánchez Carrión, se procedió a debatir su aprobación, la misma que se dio el 12 de noviembre de 1823, promulgándose 8 días después. Sin embargo, esta constitución era provisoria, ya que estaba sujeta a la ratificación de un Congreso General una vez concluida la guerra independentista, la misma que aún no tenía desenlace cierto, puesto que el ejército español, alentado por sus victorias y la desunión patriota, ya marchaba sobre la capital. El 5 de febrero de 1824, el castillo del rey Felipe sería capturado y entregado a los españoles por el mulato Dámaso Moyano y el sargento Oliva, ambos pertenecientes al batallón del Río de la Plata, quienes cansados de la falta de pago y el abandono en el que se encontraban todas las divisiones que no pertenecían al ejército gran colombiano por parte del gobierno peruano y del mismo Bolívar, se amotinaron y apresaron al resto del contingente patriota que se encontraba en el lugar, entre ellos Rudecindo Alvarado. Así, los insurgentes liberaron al español José de Casariego, reconociéndolo como jefe de la fortaleza, quien se encargaría de comunicarle la noticia a las fuerzas realistas, las mismas que no dudaron en enviar al general José Ramón Rodríguez a su encuentro, hecho que se produjo el 29 del mismo mes. Bolívar, entre tanto, a pesar de las atenciones y privilegios que recibía su ejército en comparación de sus pares argentinos, chilenos y peruanos, levantaría quejas al Congreso del Perú, manifestando las necesidades del ejército gran colombiano que había partido hacia Arequipa y amenazando que, de no ser cubierta, él se vería en la penosa decisión de abandonar el país junto a su ejército. El Congreso, por su parte, dispondría que solo un poder dictatorial sería capaz de enfrentar la lucha armada que se llevaba a cabo contra los españoles. Por ello, a pesar de ya haber conferido a Simón Bolívar poderes por encima de los del presidente, decretó la suprema autoridad política y militar al Libertador,
quedando Torre suspendido en sus labores de mandatario, estableciendo además, de manera vergonzosa, su propia disolución y entregando a Bolívar la facultad de volver a reunir el Congreso cuando él así lo considere. Con Bolívar aceptando la más extraordinaria de las dictaduras y con el general Necochea como jefe político y militar de la capital, la autoridad de Torre Tagle cesó y la Constitución quedó suspendida. Sin embargo, este no se quedaría con los brazos cruzados, tomando la determinación, tal y como lo hiciera Ribagüero meses atrás, de iniciar las negociaciones con Canterac, con el objetivo de celebrar un tratado con el virrey La Serna bajo la base de la salida de Bolívar del Perú. Dichas negociaciones serían descubiertas al caer una de las cartas que Canterac le dirigía en manos de Necochea, por lo que Tagle decidía abandonar completamente sus ideales patriotas, pasando a enfilarse a las tropas realistas, develando planes de campaña y documentos al enemigo. Asimismo, anunció que había resuelto en su corazón ser español. Mientras tanto, la escuadra española que se encontraba en Lima nombraría a Rodí como gobernador del Real Felipe y pondría a Mateo Ramírez al frente de la capital, partiendo luego con el resto del ejército a la quebrada de San Mateo, llevando consigo a prisioneros patriotas, quienes serían fusilados por orden del general Monet, encontrándose entre ellos los capitanes Domingo Millán y Manuel Prudán. En el Callao, el capitán Guise, que había acompañado a Ribagüero durante su mandato presidencial y se había mantenido fiel a la causa patriota, situado en la isla San Lorenzo, hostilizaba cuando le era posible a la fortaleza del Callao y a los buques de la bahía. Bolívar, entre tanto, se había retirado, enfermo de paludismo, a Pativilca y desde ahí observaba la traición de Torre Tagle y de otros políticos que lo siguieron. Restablecida su salud, se trasladó hacia Trujillo, declarando a la ciudad cuartel general del ejército, y desde ahí solicitó más auxilios a la Gran Colombia, Argentina y a Chile, recibiendo la negativa de estos últimos, siendo solo escuchado por el gobierno gran colombiano. Por otro lado, el general Lamar formó un cuerpo militar denominado Ejército del Perú, quedando Sucre a cargo del Ejército del Norte. La Serna, que permanecía en Cusco, se vería obligado a aceptar la abolición de la Constitución española y aceptar el restablecimiento del poder absoluto que impuso Fernando VII, una vez restituido en el trono, lo que generó discordia y enfrentamientos entre las huestes realistas. Bolívar, en consecuencia, reconcentraría el ejército en el Valle de Huaraz, seccionándola en 3 divisiones, 2 colombianas bajo las órdenes de Lara y Córdoba, y la tercera peruana, al mando de Lamar, mientras que la jefatura del Estado Mayor recayó en Sucre, partiendo todos en junio de 1824 hacia Pasco, al enfrentamiento con los realistas. Canterac supo muy tarde de la aproximación de Bolívar, encontrándose con las tropas patriotas el 6 de agosto, en la Pampa de Junín. Eran las 5 de la tarde cuando el ejército realista, bajo el mando de Canterac, cargó sobre los patriotas, al mando de Mariano Necochea, haciendo que estos pierdan el orden, hasta que el escuadrón Húsares del Perú, bajo el mando del coronel Isidoro Suárez, viendo a los realistas perseguir a la caballería gran colombiana, cargaría sobre ellos por la retaguardia, conteniendo la fuga de los escuadrones patriotas y permitiendo que el general Guillermo Miller reorganice sus fuerzas y las empuje al ataque, consiguiendo que los realistas abandonen el campo de batalla, logrando la victoria patriota. En esta batalla no se oyó un solo tiro de fusil, puesto que fue librada al brillo de los sables y filo de lanza. Por ello, es conocida como Batalla de los Sables o Batalla Junín. Con la victoria de Junín, Bolívar regresa a Lima, dejando al mando de jefe del ejército a Sucre. Ya en Pativilca, vuelve a solicitar los auxilios a la Gran Colombia, puesto que sabía que la Serna reconcentraba sus fuerzas en Limatapo. Así, el 18 de noviembre, las fuerzas realistas se dirigían al camino de Huamaca, hoy Ayacucho, bordeando al ejército patriota, el mismo que emprendía su marcha hacia Andahuayla, aguardando el enfrentamiento. El 3 de diciembre se daría un encuentro de ambas fuerzas en Matará, siendo los patriotas sorprendidos por la división de Valdés, quien si bien esto ocasionó pérdidas humanas y materiales, no medró en el ánimo de Sucre ni de su ejército. Así, luego del enfrentamiento, ambas escuadras continuarían su marcha, una a la vista de la otra, sin
comprometerse a un choque frontal hasta el 9 de diciembre, cuando llegaron a Pampas de la Quinta, a 12 kilómetros de Huamanga, y el que se debía decidir la suerte de toda América. A las 10 de la mañana, el fuego se rompería, iniciándose la batalla. El ejército realista arremete y el patriota resiste a la voz del general Córdoba, quien los alienta al grito de "a paso de vencedores". Valdés intenta organizar a los realistas, sin embargo, ya todo está perdido. A la 1 de la tarde, la victoria es declarada y la Serna y sus generales tomados prisioneros, sellándose así la independencia del Perú y de América, brillando en Ayacucho el sol de la libertad. Perdida la batalla, Canterac convocó una junta de guerra manifestando la imposibilidad de continuar la lucha por la reconquista del Perú, sugiriendo capitular ante las fuerzas patriotas, siendo esta opción reforzada por Lamar, quien se apersonó a la reunión asegurando a los oficiales realistas que Sucre aceptaría una capitulación honrosa. La oferta fue aceptada, siendo Canterac el llamado a representar a las fuerzas realistas, aceptando la derrota y reconociendo la independencia del Perú. La capitulación de Ayacucho, aceptada por Sucre, no pudo ser más grande y generosa para los españoles, puesto que aceptó, entre otras concesiones, que todos los integrantes del ejército realista regresen libremente, con todo pagado por el Estado peruano, a su país. Y mientras alistaban su marcha, el Estado peruano también debía pagarles medio sueldo. Asimismo, el Perú reconocía la deuda contraída hasta ese día por la hacienda del gobierno español en el territorio, quedando todos los jefes españoles en completa libertad para permanecer en el país o regresar a su patria. Destruido el ejército realista, el general Gamarra se dirigió al Cusco a reclamar la plaza, siendo alcanzado posteriormente por Sucre, quien continuó su marcha hacia el Alto Perú. En Lima, la noticia del triunfo patriota llegaría recién a mediados del mes de diciembre, haciendo oídos sordos a esto los realistas que se encontraban atrincherados en la fortaleza del Real Felipe, comandados por Rodríguez, quien no aceptó la capitulación firmada por Canterac, preparándose para soportar una larga resistencia, confiando en que de alguna manera llegarían auxilios de España. El 1 de enero de 1825, derrotado el virrey La Serna, se embarcaría hacia España con toda su comitiva, zarpando 2 días después en medio de una salva de artillería como últimos honores al último virrey del Perú. Con la partida de La Serna, Bolívar convocaría el Congreso para el 10 de febrero de 1825. Sin embargo, este se negaría a sesionar, procediendo a prorrogar la dictadura de Bolívar hasta 1825. Hacemos un alto porque el tiempo está que se acaba. Acabo de enviar ahí al grupo lo que es la parte de la... Ya, le voy a enviar ahorita lo que es la... Ok, continuamos, chicos. 6. Pudiendo este ampliar el plazo si así lo viera conveniente. El Congreso volvería a clausurarse el 10 de marzo
dejando sin vigencia la Constitución de 1823. Mientras tanto, dentro del castillo la situación se hacía insostenible con el paso de los meses, por la cantidad de personas que se habían refugiado en la fortaleza, entre ellas Corretaglia y su familia, debido a que los víveres comenzaban a extinguirse, por lo que Rodil comenzaría a expulsar a aquellos que consideraba inútiles. Los mismos que, si bien al inicio salían sin oposición de los patriotas, luego serían sometidos a fuego abierto, al develarse que su salida ayudaba a alargar las existencias de los alimentos, haciendo más larga la última resistencia realista. A pesar de ello, la suerte de los que quedaban dentro tampoco era muy ventajosa, debido a que la peste de escorbuto hizo presa de ellos, haciendo perecer a grupos enteros, entre ellos el mismo Corretaglia y su familia, quien murió, como lo había decidido, como fiel súbdito de la corona española. El castillo se rendiría finalmente el 23 de enero de 1826, otorgándose a sus ocupantes la amnistía general, dándoles el derecho a los honores de guerra, entre otras concesiones ventajosas y demás benevolentes, cayendo así el último bastión realista de América. Es cierto que la independencia del Perú fue producto de un movimiento continental conducido por criollos como San Martín y Bolívar, que buscaban asegurar a su vez la libertad de sus propias naciones, independizando al Perú. Sin embargo, esta fue concretada gracias a muchos peruanos que anhelaron durante siglos los recursos militares y logísticos para liberarse del terrible yugo que los oprimió durante 300 años. Estos se hicieron de gloria como soldados de los ejércitos de los libertadores, expulsando finalmente a los invasores extranjeros de sus tierras. 200 años después de aquel esfuerzo, aún nos queda pendiente hacer honor a su sacrificio y ansias de libertad, librándonos de otros poderosos enemigos que hoy nos oprimen, como la ignorancia y la corrupción. Esa es la tarea, y como lo dijera el gran poeta César Vallejo, hay, hermanos, muchísimo que hacer. Muy bien, chicos. Punto que hemos visto referente a este video. El día de hoy hemos estado viendo referente a este tema de hoy. Ok, como dice el día de hoy, el tema de hoy como visto, ya. Bien, lo que tienen que hacer, un ratito chicos, un ratito, un ratito. En caso de historia, el único trabajo que tienen que hacer, algún ratito que estoy presentando en la pantalla, un ratito, lo único que tienen que hacer acá nada más, es la última clase, ya, lo están ahí ahorita viendo por pantalla, preguntas, lectura y contestar algunas preguntas que tienen que ser ahí, ¿ya, chicos? Eso sería todo referente. A ver, voy a tomar captura ahorita nuevamente de los que acaban de ingresar. La asistencia, un ratito, un ratito, un ratito. Ok, muy bien. A ver, chicos, solamente se van a dar examen los estudiantes que están al día en el pago y en caso de los que recién acaban de iniciar, tanto el domingo pasado como este domingo, no se le va a tomar examen, no den el examen, solamente a los que ya saben quiénes están desde ya tiempo. De los que recién acaban de ingresar, no, solamente a los que recién. El examen lo voy a subir ahorita entre 5 minutos al grupo de actividades de ciencias que corresponde álgebra y aritmética, y biología y letras de historia. ¿Ya, chicos? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Sí, profesor. Profesor. Sí, profesor. Solamente van a dar examen, escuchen, solamente van a dar examen los que ya tienen tiempo. Los que recién se conectan, es decir, los nuevos, tanto del domingo pasado como hoy, no dan examen, no van a dar examen, ¿ya?
No van a dar examen. ¿Ya? Van a dar examen, nada más. El resto da normal. Solamente los nuevos no. Los nuevos sí no van a dar los nuevos. ¿Ya? Por favor. ¿Ya, chicos? Bien, chicos, nos estamos viendo el próximo domingo. Ah, y otra cosa. El examen se entrega hoy día, no mañana, no pasado mañana. No es que no tengo tiempo, es para hoy. Máximo de tiempo hasta las 11:30 de la noche. Hoy día, por favor, yo no quiero que en plena semana o recién el mismo sábado antes del día de la clase o el domingo me digas, lo que pasa es que no tuve tiempo, lo que pasa, no, lo siento mucho porque ya creo de que estoy hablando con personas adultas que me están entendiendo. Es para hoy, hoy día, 11:30 de la noche. Mira cuánto tiempo vas a tener para que des tu examen. Y acá también voy a ver quiénes están debiendo lo que es la mensualidad. Ya saben, no dan, no, es decir, que estén al tanto al día, por favor. La mensualidad porque ya estamos fin de mes. Ya, por favor. Entonces, estamos quedando así. Mensualidad al día, examen 11:30 de la noche. Lo voy a subir en ciencias, actividad, en mi grupo de actividades ciencias, aritmética, álgebra y biología. En letras, solamente historia. Ya chicos, nos estamos viendo el próximo domingo. Muchas bendiciones y hasta pronto. Profe, disculpe, Diga, profe, tarea de Historia del Perú es la última hoja, disculpe. sí, de acá voy a enviar todo eso. Ahorita quiero que se centren en el examen, por favor, ¿sí? De acá yo les voy a enviar. Ya, profe. Ok, chicos, nos vemos. Oh, ok, Próximo. Hasta luego. gracias. Nos vemos, profe. Hasta luego. Ya, Hasta luego, teacher. por favor. Hasta luego, profesor. Ajá. Hasta luego, profesor.